Te anticipo que va a ser muy aburrido y te dormirás antes de que acabe, pero como te pica la curiosidad y seguro que aún no tienes sueño, te contaré por qué no sobrevivirías en la época vikinga. Esta historia es aburrida, Muy aburrida. tan aburrida que probablemente te duermas antes de que termine. Al menos eso espero, porque si estás aquí es porque tus párpados pesan más que tus preocupaciones. Pero atención, si pensabas que esta sería una tranquila historia de vikingos fornidos y honorables con trenzas perfectas y cuernos en los cascos, estás en el lugar equivocado. Aquí vamos a contarte por qué no sobrevivirías ni un solo día en la época vikinga. Y sí, esto es Sueño Sabio, tu refugio de conocimiento justo antes de entregarte al sueño o al colapso existencial. Antes de viajar en el tiempo, tómate un segundo para suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué parte del mundo te estás quedando dormido. Me encanta imaginar esta comunidad global de insomnes, sabios y curiosos, respirando juntos un poco de historia, mientras allá afuera el mundo corre sin descanso. Ahora sí, acomódate en tu lecho, si tienes uno, porque si hubieras nacido en un pueblo vikingo del siglo IX, dormirías en el suelo, junto a tus cabras, con un techo de turba sobre la cabeza y una humedad en los huesos que ni el mejor sauna noruego podría arrancar. Bienvenido a Escandinavia, donde el verano dura un suspiro y el invierno una eternidad. El primer golpe a tus ilusiones modernas vendría con el frío. No ese fresquito agradable que uno combate con una manta y un chocolate caliente. No, frío real. Frío que corta. Frío que arde. Frío que se mete por debajo de la piel como una verdad que no quieres aceptar. No había calefacción central. No había doble acristalamiento. Había fuego, humo. Y suerte si ese día tu padre no se había olvidado de cerrar el hueco de la pared que hacía de ventana. Porque aquí, el diseño arquitectónico era más una sugerencia que una ciencia. Las casas largas vikingas, conocidas como langus, eran estructuras de madera, barro y techos de césped. Resistentes, sí, cómodas. No, eran compartidas por familias extensas, sirvientes y animales domésticos, todos juntos, respirando el mismo aire rancio, tosiendo el mismo humo del fuego central, roncando y sudando bajo capas de lana sin lavar. La privacidad no era un derecho, era un mito. La higiene era opcional. Y eso, en el mejor de los casos. Te bañabas si vivías cerca de un manantial, si hacía calor o si te ibas a casar. Si no, convivías felizmente con tus piojos, tus pulgas y con el hedor de una existencia en bruto. El cuerpo humano era una herramienta, no una escultura. Y si crees que podrías aguantar eso por valentía, permíteme corregirte. La valentía no es resistir el asco. Es tener el coraje de mirar tu propia fragilidad sin mentirte. Claro, hay algo romántico en la figura del vikingo. Su fuerza, su fiereza, su barba al viento mientras atraviesa el mar en su dracar. Pero esa imagen es Hollywood. La verdad es que el promedio de vida no superaba los 35 años. Y si llegabas a los 40, pues eras un anciano respetado, pero con los huesos destrozados, los dientes podridos y un oído medio sordo por los golpes de batalla o los rugidos de tus propios hijos. Y hablando de hijos, los niños vikingos no tenían infancia. A los 5 años ya ayudaban a recoger leña, alimentar animales o limpiar excrementos. La educación era oral, brutal y práctica. Si no aprendías rápido, la vida te enseñaba a la fuerza. No había escuelas, no había vacaciones, no había TikTok. Solo el ritmo inquebrantable del trabajo, el clima y las estaciones. A eso se le llamaba madurez, pero hoy lo llamaríamos supervivencia sin anestesia. Ahora, supongamos que milagrosamente sobreviviste tu primera noche. Aún te queda el reto de alimentarte, porque en la época vikinga no había supermercados, ni delivery, ni cenas proteicas balanceadas. La dieta era lo que hubiera. Pescado seco, cebada fermentada, pan duro, algo de leche rancia si no se te había cortado, y carne si alguien cazaba algo. Pero atención, sin sal, sin especias, sin refrigeración. Comer era un acto de necesidad, no de placer. Y si hoy te quejas de la comida de hospital, imagina una sopa de raíces, agua turbia y un trozo de grasa rancia flotando. Buen provecho. Y todo esto sin mencionar lo peor, la violencia. Los vikingos no eran un pueblo de paz. Su economía y su honra se construían con sangre. Las incursiones eran frecuentes, tanto como la lluvia. Si no eras tú quien saqueaba, podía ser el saqueado. La lealtad al clan estaba por encima de todo. Y si alguien ofendía tu honor, la venganza era sagrada. Se resolvía con espadas, hachas y un charco de sangre en la tierra. La ley existía, claro, pero se aplicaba según el poder de tu familia, no la justicia universal.
Y por si fuera poco, los castigos eran ejemplares. ¿Robaste pan? Te cortan la mano. Mentiste en un juramento, que los dioses decidan juicio por combate. Cometiste adulterio, a la intemperie, desnudo, y que la nieve te juzgue. La moral era rígida, pero no moralina. Era una moral de hierro templado en la dureza del mundo. Un mundo donde la debilidad era una condena de muerte, y la sensibilidad, una enfermedad del alma. Si aún crees que podrías sobrevivir, piénsalo de nuevo. Porque vivir en la era vikinga no era simplemente más difícil, era otro universo. Un mundo donde la oscuridad no se apagaba con un interruptor, donde el miedo era cotidiano y donde los sueños eran un lujo reservado para los que vivían un día más. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, esa suciedad, ese frío, florecía la épica. Porque cuando el mundo te golpea desde que naces, aprendes a convertir el dolor en fuerza. Aprendes que el coraje no se mide en músculos, sino en la voluntad de seguir, aunque todo esté en tu contra. Y eso, quizás, es lo único que sí podríamos envidiarles a los vikingos, su feroz determinación de vivir sin excusas, su fe inquebrantable en que la muerte con honor era mejor que una vida cómoda sin propósito. La comodidad no te hace fuerte. El confort no te prepara para nada. A veces, perder el sueño es la forma más honesta de recordar lo afortunado que eres. Después del frío, el humo y la suciedad, uno pensaría que lo peor ya ha pasado. Pero la noche vikinga tenía otra cara, una más oscura y difícil de combatir, la mente. Porque si algo acompañaba a los vikingos mientras dormían, además de sus pulgas, era el miedo. No el miedo abstracto, metafórico. No. Hablamos de terrores reales, de creencias tatuadas en la conciencia colectiva que convertían el simple acto de cerrar los ojos en un riesgo espiritual. En la cosmovisión vikinga, el universo era una guerra constante entre fuerzas visibles e invisibles. Dormir era dejarse caer en ese campo de batalla sin armadura. Los espíritus, los muertos sin honra, los draugr, una especie de zombie nórdico que regresaba desde la tumba para molestar a los vivos, eran considerados amenazas reales. Se creía que podían visitarte por la noche, colarse en tus sueños o directamente en tu pecho, paralizándote con su peso, robándote el aliento. Si hoy hablamos de parálisis del sueño como un fenómeno neurológico, ellos lo veían como una lucha entre tu alma y las sombras. Imagínate dormir con eso en la cabeza. No en una cama cómoda con sábanas de algodón y un difusor de lavanda, sino en un jergón compartido, en una casa donde cada crujido podía ser un mal presagio. Para ellos, la oscuridad no era solo ausencia de luz, era presencia de lo desconocido. Y lo desconocido, en la mente de un vikingo, solía tener dientes. Pero el miedo no era una debilidad, era un recordatorio, una herramienta de supervivencia. El miedo afilaba los sentidos, reforzaba la fe en los dioses y sobre todo disciplinaba la conducta. En una sociedad donde la religión no estaba encerrada en templos, sino que empapaba cada gesto cotidiano, la noche era el momento ideal para hacer memoria de tus actos y encomendarte a los protectores. Por eso, antes de dormir, muchos murmuraban oraciones a Thor, a Freyja o incluso a los dioses más sombríos, buscando protección para cruzar indemnes esas horas vulnerables. El descanso viking no era un regalo, era una tregua, una pausa entre dos batallas, la del día con el mundo y la de la noche con uno mismo. Y por si eso no bastara, hablemos de los sueños. Los vikingos no soñaban a la ligera. Creían que los sueños eran mensajes, advertencias, premoniciones. Un sueño con serpientes no era solo una mala noche, era señal de traición. Un sueño con sangre podía anunciar una muerte inminente. Por eso había quienes al despertar contaban su sueño al sabio del clan, o a una belva, una especie de chamana, para interpretarlo. Dormir, para ellos, no era un escape de la realidad, era un canal hacia una realidad aún más poderosa. Esto nos lleva a una de las verdades más incómodas que suelen pasarse por alto cuando se idealiza a los vikingos. Su mundo interior era tan brutal como el exterior. En sus creencias, si morías sin gloria, ibas al Hel, un lugar frío, oscuro y desprovisto de honor. En cambio, si morías en combate, te recibía el Valhalla, un gran salón donde los caídos seguían luchando cada día, comiendo y bebiendo cada noche, en una eternidad de épica. Y aunque esto suena glorioso, esconde una verdad profunda. Incluso en la muerte, no se descansaba, se seguía peleando, porque el descanso total, la paz completa, no existía. Dormir era una pausa, no una redención. Volvamos ahora a lo cotidiano.
a esa cama comunal que en realidad era una plataforma de madera con sacos de lana apelmazados, compartida con hermanos, primos, padres, animales, a la respiración ajena en tu oído, a los pies helados contra tu espalda, a las flatulencias inevitables, a los suspiros pesados, los ronquidos y el vaivén de un suelo que crujía con cada movimiento. La intimidad era inexistente. El sueño era colectivo, y si no te acostumbrabas, simplemente te adaptabas, o te consumías. Eso nos deja una lección cruda. La resiliencia no se aprende en libros, se aprende cuando no tienes opción, cuando tu única alternativa a la incomodidad es el colapso. Y si el cuerpo no descansaba bien, la mente se endurecía, la voluntad se afilaba, porque cuando no puedes mejorar tus condiciones, te mejoras a ti mismo. Ahora imagina despertar antes del alba, porque no había relojes, solo el ritmo del gallo y la intuición del cuerpo, el fuego, ya extinto, la escarcha en los bordes de la manta, el olor a humo rancio y cuerpos humanos impregnado en la madera, y aún así te levantas, porque nadie te preguntaba cómo habías dormido. No había espacio para quejas. El día te exigía presencia, aunque tu alma pidiera tregua. ¿Te imaginas sobreviviendo así una semana? ¿Un mes? ¿Toda una vida? La verdad es que no. Y no pasa nada por admitirlo. Vivimos en una era donde dormir bien es un derecho defendido por la ciencia, por la tecnología y hasta por los gurús de desarrollo personal. Pero olvidamos una verdad poderosa. El descanso no siempre fue una comodidad. A veces fue una batalla. A veces fue una bendición. A veces fue una ilusión, y por eso, cuando tu cama te parezca dura o el vecino haga ruido, piensa en el vikingo que dormía entre bestias, con el alma en vilo, esperando que su última noche no fuera realmente la última. Comer era sobrevivir, no disfrutar. La idea de una dieta equilibrada rica en nutrientes, vitaminas y antioxidantes sonaría a puro delirio nórdico. Para ellos, la comida era una herramienta, no una experiencia sensorial. Se comía lo que se cazaba, lo que se pescaba, lo que no se había podrido aún. Porque en los meses de invierno, la diferencia entre un estómago lleno y un estómago vacío podía ser cuestión de vida o muerte. No había refrigeración, solo sal, humo y suerte. Las carnes se colgaban del techo, cerca del fuego, esperando no descomponerse antes de tiempo. El pescado se secaba en el viento gélido, impregnando todo el aire de un aroma que hoy consideraríamos insoportable. El pan era denso, oscuro, hecho de centeno, cebada o lo que hubiera, sin levadura, sin esponjosidad. Un bloque comestible que servía más como arma arrojadiza que como alimento reconfortante. Las sopas eran agua sucia, con algo flotando. Y si había carne, era porque alguien había tenido un buen día de caza. Si no, te conformabas con raíces, musgo o incluso corteza de árbol. Y aún así, comían con gratitud. Porque entendían una verdad, que nosotros, entre nuestras dietas keto y nuestras intolerancias inventadas, hemos olvidado: la comida no se desprecia, se respeta. Porque cada bocado es tiempo, esfuerzo y supervivencia. Cada comida era una conquista, y eso hacía que hasta el caldo más insípido tuviera un sabor a victoria. Por la mañana, si es que podía llamarse así a esa luz gris que apenas rompía la oscuridad, el clan entero se reunía para desayunar algo simple: gachas de avena, un poco de leche agria, quizá un pedazo de pan viejo remojado en agua caliente. Había café. No había tostadas. No había ritual matutino de reflexión silenciosa. Solo la urgencia de alimentarse para poder continuar. Porque el trabajo no esperaba. Después venía el ritual invisible pero poderoso: la protección espiritual. En un mundo donde la ciencia no ofrecía respuestas y la medicina era un chiste cruel, lo único que quedaba era la fe. No una fe de iglesia con vitrales y cánticos dulces. No. Una fe de tierra, de sangre, de hueso. La fe en los dioses antiguos, en los rituales que protegían la casa, en los amuletos colgados sobre la entrada para ahuyentar a los espíritus de la enfermedad. Las mujeres solían encargarse de mantener la dimensión espiritual del hogar. Preparaban pequeñas ofrendas de comida para los Vantir, espíritus domésticos que protegían la tierra y la familia. Si se les descuidaba, traían desgracia. Si se les honraba, traían suerte. No eran leyenda, eran parte del día a día. Los niños sabían que no debían escupir en el fuego ni reírse del viento, porque todo tenía alma, y todo podía vengarse. ¿Y tú? ¿Sobrevivirías a vivir con esa tensión constante? ¿A actuar cada día como si una palabra en falso pudiera alterar el equilibrio invisible del mundo? Porque ahí está la diferencia más brutal entre ellos y nosotros. Nosotros vivimos como si la vida estuviera garantizada. Ellos vivían como si cada segundo fuera prestado.
Y no es una forma poética de ver las cosas, es literal. La muerte estaba en todas partes. Un resfriado podía matarte, una herida leve se infectaba y en días te mandaba al él. No había antibióticos, no había analgésicos. El dolor se soportaba, no se eliminaba. Las mujeres morían en el parto como soldados en batalla. Los niños nacían, y muchos no llegaban al primer invierno. Las enfermedades eran castigos de los dioses, o consecuencias de no respetar las normas cósmicas. Por eso, cada ritual, cada plegaria, cada símbolo tallado en madera o en hueso tenía un peso inmenso. No era decoración, era protección, era un escudo invisible contra lo inevitable. Y sin embargo vivían, y no solo sobrevivían, construían, navegaban, comerciaban, amaban, reían. Porque el ser humano tiene una capacidad insólita para encontrar belleza incluso en la penuria, para cantar, aunque el cielo esté gris, para reír, aunque la muerte ronde. Esa es la mayor lección de los vikingos, no sus espadas, no sus drácars, no sus saqueos. Su verdadera épica era vivir con intensidad en un mundo que te quería muerto desde que nacías. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? Porque cuando te molesta el ruido del vecino, cuando te quejas de que el wifi va lento, cuando te da pereza cocinar, quizás debas recordar al vikingo que se levantaba a picar hielo para derretir agua, al que caminaba kilómetros en la nieve con los pies mojados, al que dormía mal, comía peor y aún así tenía tiempo para mirar al cielo y preguntarse qué había más allá de las estrellas. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Y si logras entender eso, entonces esta historia, por aburrida que parezca, ya ha cumplido su propósito. Cierra los ojos. Imagina una noche perfecta para dormir, oscura, silenciosa, sin ruidos, sin luces, el único sonido, tu respiración. Ahora ábrelos, porque si estás en el mundo vikingo, el silencio no existe. La noche en un asentamiento vikingo era un concierto de vida cruda. Animales respirando, rumiando, defecando, peleando entre ellos. Personas girándose, tosiendo, jadeando. El crujir de la madera húmeda bajo los pies de algún familiar que se levanta para orinar en un cubo que probablemente nadie vaciará hasta el amanecer. El fuego escupiendo chispas, el viento colándose por cada rendija del techo, ululando como un viejo borracho que no quiere irse. Y si tenías suerte, solo eso. Porque si no, se sumaban los aullidos de lobos lejanos, el rumor de ramas quebrándose más allá del bosque, el graznido de un cuervo que nadie sabía si era solo un pájaro o un presagio. Dormir en ese caos era todo menos relajante. Pero no había opción. El cuerpo se rendía no porque quería, sino porque debía. Caía en el sueño como se cae al suelo después de una batalla. De golpe, sin ritual. No había música ambiental, ni aromaterapia, ni cuadernos de gratitud. Había extenuación, y extenuarse era lo más cercano al lujo del descanso. Es curioso cómo nosotros hoy, rodeados de comodidades impensables para cualquier humano del pasado, no logramos dormir bien. Quizás sea porque confundimos el silencio con la paz. Porque la verdadera paz no viene de fuera, viene de dentro. El vikingo no necesitaba una app para desconectarse. Su desconexión era biológica. Trabajaba hasta el agotamiento, luchaba contra el clima, comía para sobrevivir, y cuando al fin se rendía al sueño, lo hacía con el cuerpo fundido, pero la mente tranquila, porque no tenía pendientes virtuales, no tenía likes que contar, solo el día ganado o perdido. Pero el ruido no era solo auditivo, era social, era espiritual, era emocional. Piensa esto, no tenías habitación propia, no tenías puertas, no tenías una almohada solo para ti, tenías compañía constante. Eso significaba que los secretos eran un lujo, que el llanto era compartido, que la tristeza no podía esconderse, y que el miedo se respiraba en grupo, como se respira el humo del mismo fuego. Dormir juntos era una necesidad térmica, sí, pero también un crudo recordatorio de que nadie era una isla. Si uno se agitaba por una pesadilla, los demás lo notaban. Si alguien murmuraba en sueños, todos lo escuchaban. Si alguien no despertaba, todos lo sabían. Y esto, que hoy nos parecería una invasión brutal a nuestra intimidad sagrada, tenía un poder transformador, porque al no poder esconder tu humanidad, tenías que abrazarla. No podías fingir fortaleza permanente, no podías tapar tus crisis existenciales bajo una historia de Instagram. Tus miserias, tus dudas, tus sueños, eran ruidos que los demás oían mientras dormías, y por eso también te cuidaban. No desde la distancia, sino desde la proximidad incómoda.
Dormir era un acto de comunidad, un pacto silencioso entre los cuerpos y las almas que compartían techo, hambre y esperanza. Esa es otra verdad olvidada. El confort extremo ha creado individuos aislados, y el aislamiento crea almas frágiles. Los vikingos no eran sabios por elección, lo eran por necesidad. Su sabiduría venía del roce, del error, del miedo a lo que no comprendían. Aprendieron a aceptar el ruido porque no podían evitarlo. Aprendieron a abrazar la incomodidad porque era lo único que había. Y por eso, cuando descansaban, aunque fuera mal, aunque fuera poco, ese descanso era real. No era una fuga de la vida, era parte de ella. Y sin embargo, había algo que sí se temía profundamente al dormir: morir sin honor. Esa era la pesadilla más grande de un guerrero. No morir en sí, morir mal, morir por una enfermedad, por una caída, por algo indigno. Porque si morías sin honor, los dioses no te recibían, tu nombre no se cantaba, tu alma no navegaba hacia el Valhalla. Era un pavor existencial, una ansiedad cósmica. Y eso, más que los lobos, más que el frío, más que los demonios, era lo que realmente robaba el sueño. Hoy, el miedo ha cambiado de cara. Ya no tememos morir sin gloria, tememos vivir sin sentido. Dormimos con ansiedad, porque no sabemos si estamos en el camino correcto, si lo que hacemos importa, si somos suficientes. Pero la raíz es la misma, la búsqueda de propósito. Y quizá ahí es donde esta historia aburrida se vuelve brutalmente relevante. El ser humano no necesita dormir bien para sobrevivir, pero necesita vivir con propósito para poder descansar. El vikingo, aunque hambriento, helado y sucio, dormía con una idea clara: su vida era parte de algo mayor, una línea en una saga, una chispa en la historia del clan. Su muerte, si era digna, tenía sentido, y eso bastaba. Tú, que duermes en un colchón ergonómico, rodeado de tecnología y con acceso a todo, ¿puedes decir lo mismo? Hay algo que no se enseña en los libros de historia y que ningún documental te dice: el frío no es solo una temperatura, es una idea, una presencia. Una especie de Dios silencioso que determina cada decisión, cada pensamiento y cada emoción. En la vida vikinga, el frío era omnipresente. No solo se sufría, se temía, se respetaba, se maldecía en silencio mientras se intentaba ignorar la punzada en los huesos. Porque cuando el frío no se va ni de día ni de noche, deja de ser una sensación física y se convierte en una parte de tu identidad. No había ropa térmica, no había tejidos técnicos diseñados para la nieve. Y las manos siempre rojas, los pies siempre insensibles, el aliento, una nube visible en cada palabra, como si la vida misma se fugara en vapor. Dormir en esas condiciones no era dormir, era negociar con la muerte cada noche. Era preguntarle al universo si te concedía unas horas más sin congelarte por dentro. Y aún así, se dormía. No por placer, sino por necesidad. Se dormía con los niños pegados al pecho, con las esposas abrazadas al vientre, con los perros y las ovejas junto a los pies. El calor era comunal, el cuerpo del otro, un escudo contra lo inhumano. Intimidad, olvídalo. Espacio personal, un lujo inexistente. Pero a cambio, había algo más poderoso: la certeza de que nadie sobrevivía solo, ni el más fuerte ni el más valiente. Sin otros cuerpos, sin otros brazos, sin el calor de los vivos, estabas perdido. Y sin embargo, no todos lo lograban. Había noches en que el frío ganaba, en que alguien amanecía rígido, en que un niño no despertaba, en que un anciano no lograba ver el siguiente amanecer. El luto no era raro, era frecuente, cotidiano. Un ritual silencioso repetido tantas veces que ya no dolía como la primera vez. Dolía distinto, dolía menos, pero dolía siempre. Y ahí entra otra verdad brutal que hemos olvidado: el ser humano puede acostumbrarse a todo, incluso a la muerte. Incluso a la muerte. ¿Te imaginas ver morir a alguien de tu familia, envolverlo en un manto, llevarlo al bosque helado, cavar con tus manos una tumba en la tierra congelada y volver a casa sin llorar? No porque no lo ames, sino porque si te rompes para siempre. Esa era la dureza vikinga. No era crueldad, era supervivencia emocional, una coraza contra el dolor, no porque el dolor no existiera, sino porque era permanente. Y, sin embargo, ellos también tenían rituales para la despedida. Encendían fuegos, tallaban piedras, elevaban cantos que rompían el aire como gritos antiguos, porque sabían algo que nosotros apenas estamos recordando: que el duelo no es debilidad, es humanidad. El cuerpo que se iba, volvía a la tierra,
Así se construía la mentalidad del vikingo. Día a día, frío tras frío, pérdida tras pérdida. Y aunque te parezca imposible, también había espacio para el amor, para los abrazos torpes en camas estrechas, para las caricias con manos ásperas, para los silencios compartidos frente a una llama que chisporroteaba. Porque cuando todo es tan difícil, el afecto se vuelve más valioso, más puro. No se decía mucho, no se escribía en cartas, pero se demostraba, en una manta compartida, en un trozo de pan ofrecido, en un abrigo improvisado con piel de zorro que cubría más al otro que a uno mismo. Y ahí está otra lección poderosa. El amor no es comodidad. Es compromiso, es permanecer, aunque no haya nada cómodo en ello. Hoy decimos, te amo con flores, con regalos, con gestos grandilocuentes. Ellos lo decían, sobreviviendo juntos, aguantando juntos, respirando el mismo aire denso sin quejarse. Y eso, aunque rudimentario, era verdadero. Y sí, también había conflicto. Celos. Infidelidades, enfrentamientos entre clanes, pero incluso esas pasiones eran más honestas, más crudas, porque todo en el mundo vikingo era extremo, no había término medio, o este amabas, o odiabas, o este vivías, o morías, o este peleabas, o caías. En medio de ese mundo brutal, las palabras tenían peso. Un juramento valía más que un documento, una promesa más que una firma. Y dormir junto a alguien era un acto de confianza total, porque cerrar los ojos al lado de otro significaba creer que no te haría daño, que velaría por ti, que llegado el momento se levantaría contigo a enfrentar lo que viniera. El frío no es lo que enfrías fuera, es lo que te enfría por dentro si no encuentras a alguien que te caliente el alma. Por eso, en aquel mundo congelado, tan lejano y tan primitivo, hubo amor, amistad, risas, perdón, porque cuando todo es adversidad, los vínculos se vuelven salvavidas. Y tú, que duermes solo, con alarma inteligente, con calefacción programada y música ambiental de ballenas, ¿de verdad duermes mejor? En la era vikinga, la muerte no era un final. Tu alma quedaba atrapada en el olvido. En el peor de los casos, en él, un reino helado y sin gloria, al que iban los que no se ganaban un sitio en la historia. Pero ¿qué significaba morir bien? En pocas palabras, morir peleando. Morir defendiendo, morir dando la cara. La cobardía era la única condena verdadera. Podías perder, pero no podías huir. Podías caer, pero no podías rogar. El que lloraba por su vida no era digno de la muerte. Así de brutal, así de simple. Y por eso los vikingos, desde niños, crecían sabiendo que algún día morirían. No se les escondía al final, se les enseñaba a prepararse para él. Cada herida, cada golpe, cada cicatriz era parte del entrenamiento. Porque la muerte para ellos era un examen. Y solo pasaban los valientes. Eso generaba una forma de vida intensa, casi desesperada. Como si cada día pudiera ser el último, como si cada acción pudiera grabarse en la historia. Y eso les daba una fuerza que hoy apenas comprendemos. Una claridad que nosotros, entre tantas distracciones, hemos perdido. Nosotros tememos a la muerte porque la evitamos. Ellos la respetaban porque la integraban. Y por eso sus rituales funerarios eran tan poderosos. Si un guerrero caía con honor, se le preparaba como a un rey. Se le vestía con sus mejores ropas, se le rodeaba de sus armas, a veces incluso con su caballo, su perro, y sí, con esclavos sacrificados para acompañarlo en el más allá. Todo con un solo propósito, asegurarle un buen viaje. Una buena entrada al Valhalla, porque más allá de la vida, había otra vida, otra guerra, otro banquete. Y esa creencia daba sentido a todo. Al dolor, al sacrificio, a la pérdida. Incluso las mujeres, aunque menos mencionadas en las sagas de guerra, tenían su propio poder frente a la muerte. Las belvas, las sabias, las sacerdotisas, eran temidas y reverenciadas. Se creía que podían ver el destino, que tejían los hilos invisibles que unían la vida con la muerte. Consultarlas no era superstición, era estrategia. Porque si la muerte te iba a visitar, más valía recibirla con información. El cuerpo del difunto se quemaba en una pira o se enterraba bajo un túmulo, según la costumbre local. Se recitaban versos, se bebía hidromiel, se lloraba, sí, pero también se reía, porque la tristeza no era debilidad, era tributo. Era una forma de honrar la vida que se fue y de prometer que esa historia no quedaría en silencio. Así funcionaba la memoria, no con fotos, no con redes sociales, con canciones, con nombres repetidos.
con historias susurradas al calor del fuego. Un vikingo seguía vivo mientras alguien lo recordara, mientras su nombre se gritara en una batalla o se dijera en una plegaria. El olvido era la verdadera muerte, no el silencio. El olvido. ¿Y tú? ¿Serías recordado si murieras mañana? Es una pregunta incómoda, lo sé, pero los vikingos la llevaban siempre encima. Les daba dirección, les daba impulso, porque si la vida es corta y el frío es eterno, lo único que tiene sentido es vivir con tal intensidad que nadie pueda ignorar tu paso. Y aquí viene una paradoja tremenda. Cuanto más conscientes somos de la muerte, más profundamente vivimos. Hoy vivimos como si no fuéramos a morir nunca, y por eso posponemos. Dejamos para mañana, nos guardamos palabras, gestos, decisiones, como si hubiera tiempo de sobra, como si el mundo nos debiera algo. Pero la verdad es que no hay tiempo de sobra. Y el mundo no nos debe nada. Por eso esta historia aburrida es tan importante. Porque nos recuerda que vivir sin propósito es un lujo que solo puede darse quien no ha sentido el hielo en los huesos. Los vikingos vivían con urgencia, pero también con propósito. No porque fueran sabios, sino porque el mundo no les daba otra opción, y eso los volvió inmortales. No porque vencieran a la muerte, sino porque hicieron que su vida valiera tanto que aún hoy, siglos después, hablamos de ellos. Morir no es el final. Morir sin dejar huellas sí lo es. Por eso esta historia, entre capas de frío, humo, oscuridad y miedo, es también una lección brutalmente clara. Si hoy te vas a dormir, que no sea solo por cansancio, que sea porque viviste lo suficiente como para merecer el descanso. Si la tierra era dura, el mar lo era aún más. Porque mientras el hielo te paraliza, el mar te pone a prueba, te sacude, te arrastra, te desafía sin pausa. Y los vikingos, en su eterna necesidad de ir más allá, no le temían, le hablaban, le retaban, lo navegaban con la misma naturalidad con la que tú abres una app de mapas para evitar el tráfico. El mar era todo: camino, frontera, cementerio. Sobre él se construyeron las grandes hazañas que hoy los hacen legendarios. Los Drakkar, sus barcos largos y estrechos, no eran decorado de película, eran verdaderas obras de arte funcional, talladas con precisión, con cabezas de dragón al frente no por estilo, sino para infundir miedo. Porque cuando tu barco aparece en el horizonte y parece una bestia que surca las olas, no necesitas palabras para conquistar. Pero subirse a uno de esos barcos no era para cualquiera. Era una locura envuelta en valentía. No había motores, no había brújulas, solo el viento, las estrellas y la memoria de los viejos. El mar podía tragarte en cualquier momento. Una tormenta, una ola mal calculada, una grieta en la madera, y tu historia se disolvía entre la espuma sin dejar rastro. Y sin embargo, se lanzaban, una y otra vez, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, porque sabían que la vida cómoda no deja legado. Solo lo arriesgado se vuelve inmortal. Las expediciones no eran de días, eran de semanas, a veces de meses. Y lo hacían, no por riqueza, no por fama, lo hacían por territorio, por gloria, por destino, porque alguien les enseñó desde pequeños que el mundo era demasiado grande como para quedarse quietos, y que el mar no era el enemigo, era el espejo de su alma. Y ahí está otra gran diferencia entre ellos y nosotros. Hoy evitamos el riesgo, calculamos, postergamos, pedimos permiso. Ellos no, ellos salían al mundo sin mapa, porque entendían algo que nosotros hemos olvidado: no necesitas tener certeza para avanzar. Las noches en alta mar eran lo más parecido al infierno congelado. El viento cortaba como cuchillo, el agua se colaba en las botas, en los huesos, en los pensamientos. Dormir era un privilegio breve, por turnos, bajo pieles mojadas y el tambaleo constante. Pero aún así, el sueño llegaba, porque la mente humana, incluso en el caos, encuentra momentos para rendirse. Y en esos sueños, quizá, veían lo que estaba por venir: una costa lejana, un enemigo, una victoria, un hogar. El futuro nunca estaba claro, pero la convicción sí. Cuando tocaban tierra en un nuevo lugar, no eran turistas. Eran conquistadores, pero también comerciantes, agricultores, fundadores, colonizadores. No todo era saqueo. También sabían quedarse, echar raíces, construir, mezclarse con los pueblos locales, adaptarse. Porque el vikingo no era solo un guerrero, era un superviviente integral, uno que sabía que, para prosperar, hay que saber cambiar.
evolucionar, reescribirse. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a salir al mar sin garantías? ¿O prefieres quedarte en el muelle mirando cómo otros escriben la historia? El mar, con todo su caos, era un maestro brutal. Enseñaba humildad, resistencia, paciencia, no perdonaba errores, pero tampoco te mentía. Era honesto, crudo, puro, y por eso los vikingos lo amaban, porque era como ellos. Dormir sobre un drácar no era dormir. Era flotar entre el hoy y el mañana, entre lo que dejas y lo que sueñas, entre el miedo y el deseo. Pero incluso en esas noches agitadas había paz, porque sabían que estaban haciendo lo que debían, que estaban en el camino, que si morían ahí, el mar los llevaría a casa. Esa es otra lección. El lugar donde duermes importa menos que la razón por la que lo haces. Hoy, en tu cama cálida, puede que te falte precisamente eso: propósito, dirección, mar interior. Los vikingos no dormían mejor. Dormían con propósito, con urgencia, con sentido. Y eso cambia todo. Uno de los mayores privilegios de nuestra era es invisible: el tiempo. Lo manejamos, lo organizamos, lo desperdiciamos. Pero en la época vikinga, el tiempo no era tuyo, no era un recurso, era una imposición. Un amo silencioso que regía la vida con puño de hierro. El sol dictaba el ritmo, la estación decidía tu suerte, y tú solo podías obedecer. No había relojes, no había agenda, pero todo el mundo sabía qué hacer y cuándo hacerlo, porque si te equivocabas, si llegabas tarde a la siembra, al riego, al secado de pescado, al acopio de leña, al tejado que había que reforzar antes de la nieve, simplemente te morías, sin negociaciones, sin segunda oportunidad. La tierra hablaba, el cielo gritaba, el cuerpo obedecía. Y eso nos deja una reflexión potente. No se necesita una app de productividad para ser disciplinado. Se necesita hambre, se necesita real. Y cuando no hay un sistema que te rescate de tus errores, aprendes a no cometerlos. La rutina vikinga no era aburrida, era implacable. Te levantabas cuando el gallo cantaba o cuando la luz entraba en tus ojos. No importaba si habías dormido 2 horas o 5, el ganado no entendía de cansancio. El trigo no sabía de insomnio. Había que trabajar, sin excusas, sin demora, porque en esa lucha diaria no había jefes. El jefe era la naturaleza, y ella no era amable. ¿Vacaciones? No existía tal cosa, ni fines de semana, ni festivos, solo días de más trabajo y días de trabajo distinto. Y las celebraciones sí existían, pero eran parte del ciclo agrícola, del agradecimiento, del miedo a lo que venía. Un banquete no era para descansar, era para recordar que aún estabas vivo, y aún así vivían, con una energía que hoy parece imposible, sin cafeína, sin suplementos, solo con voluntad. Y sabían que cada día ganado era una victoria más contra el olvido. El tiempo para ellos no era para perderlo, era para construir algo que los sobreviviera. Por eso tallaban, escribían en runas, dejaban marcas en las piedras, en la madera, en los huesos. Tu única defensa es la memoria, y eso lo sabían bien. Dormir, entonces, no era descansar del tiempo, era prepararse para otro asalto. Porque en la época vikinga, el día no acababa con el sol, seguía en la mente, en las decisiones que tomaste, en los errores que no podías corregir, en las palabras que dijiste y en las que te tragaste. El sueño no era olvido, era un eco, un resumen brutal del tiempo que te gobernó. Y eso, aunque parezca agotador, tenía algo sublime, te volvía despierto, no en el sentido físico, en el sentido existencial. No podías vivir en automático, tenías que estar presente. Porque si no lo estabas, te aplastaba la realidad, te comía el frío, te mataba el hambre, te robaba el tiempo y no lo devolvía. Hoy, con relojes inteligentes, con notificaciones constantes, con recordatorios hasta para beber agua, vivimos distraídos, superpoblados de tiempo, pero sin control real sobre él. Porque cuando tienes demasiado, no lo valoras, lo quemas, lo subestimas, lo dejas ir sin pelear. Y por eso, la vida moderna, con toda su tecnología, ha creado algo insólito. Personas cansadas sin haber hecho nada, personas agotadas por pensar, no por actuar, por decidir entre opciones, no por sobrevivir. El vikingo no tenía esa carga, su vida era concreta, su propósito afilado, su descanso merecido.
No tenía que preguntarse si estaba perdiendo el tiempo, porque sabía que el tiempo no se pierde, se paga. Y ahí va una frase que deberías tatuarte en la mente. El que no valora su tiempo, no merece su descanso. El vikingo dormía poco, mal, incómodo. Pero dormía con la conciencia tranquila, porque lo había dado todo, porque había hecho lo que debía, porque aunque el mundo fuera cruel, él había cumplido su parte del trato. Y eso es más de lo que muchos pueden decir hoy, rodeados de colchones viscoelásticos, luces cálidas y sonidos de lluvia artificial. No, no dormimos mejor. Dormimos confundidos. Y mientras más tiempo creemos tener, menos sabemos qué hacer con él. Hoy decimos que vivimos con ansiedad, que la incertidumbre nos agobia, que el mundo es un lugar peligroso. Pero eso es porque nunca has sentido un miedo real persiguiéndote. Un miedo físico, salvaje, ancestral. El tipo de miedo que no puedes racionalizar ni esconder. El tipo de miedo que no te deja dormir, no porque tengas pensamientos, sino porque podrías no despertar. En la época vikinga, el miedo no era mental. Otras veces era el crujido de una rama en medio del bosque que te hacía pensar si eras tú o alguien más. El miedo vivía contigo, comía contigo, dormía contigo. Y eso generaba algo insólito, te volvía valiente. Porque cuando el miedo no es opcional, el coraje se vuelve obligatorio. No hay otra salida. La valentía vikinga no era grandilocuente, era callada, era levantar la puerta rota otra vez. Era salir a remar aunque el cielo jurara tormenta. Era cazar sabiendo que tú también podías ser cazado. Y luego, volver, con barro en la cara, con sangre en las manos, con historias a medio contar, pero volver. Ese tipo de valentía ya no se entrena. Porque hemos domesticado el peligro, hemos encerrado al lobo, eliminado la oscuridad, cubierto la enfermedad con vacunas. Y eso está bien, pero también nos ha hecho olvidar lo esenciales que eran la prudencia, la resistencia y el temple. Dormir con miedo era habitual, pero ese miedo te enseñaba a escuchar, a intuir, a leer los signos de la noche. El silencio absoluto era una señal de alarma. El aleteo súbito de un cuervo podía ser un mal presagio. Una pesadilla no se descartaba como simple producto del estrés, podía ser una advertencia, un mensaje. Y por eso el sueño no era un territorio privado como ahora, era colectivo, sagrado, vigilado por creencias, símbolos y oraciones. Había quien dormía con un cuchillo bajo la manta. No por paranoia, por instinto, porque sabías que la paz podía romperse en cualquier momento. Porque sabías que estabas solo hasta que sonara el cuerno de ataque. Y entonces toda la aldea se convertía en una criatura con 100 brazos y una sola voluntad, sobrevivir. Ese nivel de cohesión social hoy parece imposible, porque ahora el miedo nos aísla. Antes, el miedo unía. El vikingo no dormía bien. Dormía con propósito, con peligro, con desvelo. Y en medio de esa oscuridad física y simbólica surgía algo bellísimo, la esperanza. La esperanza de que habría otro amanecer, otra cosecha, otro banquete, otra oportunidad. La esperanza era la antorcha que nunca dejaban caer. Aunque el frío cortara, aunque los enemigos se multiplicaran, aunque las tragedias llovieran como flechas. Y esa esperanza se transmitía de generación en generación. No como un discurso, sino como una forma de estar en el mundo. Dormir entonces era una tregua. Hoy pedimos dormir bien para rendir más. Ellos dormían para resistir más. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el que duerme solo para producir se quiebra. Pero el que duerme para resistir se vuelve invencible. Y ahí está otra frase para guardar en lo más profundo. Cuando el miedo se queda es cuando más necesitas seguir. No con arrogancia, con presencia, con humildad, con la certeza de que la vida no será justa, pero sí es intensa. Y eso basta. Y ahora, mientras tú buscas la mejor posición para tu espalda, el vikingo solo buscaba un rincón donde su alma pudiera descansar sin ser devorada por la noche. ¿Dormimos mejor? No, solo hemos cambiado el tipo de miedo. Y al final, cuando todo termina, cuando el día se ha desangrado entre trabajo, frío, miedo y cansancio, queda solo una cosa. El cuerpo tendido sobre la madera áspera, la cabeza apoyada sobre un saco de paja húmeda, el humo de la hoguera colándose por las rendijas del techo, y el silencio imperfecto de una noche que no perdona. Ese era el descanso vikingo. No perfecto, no limpio, no cómodo, pero real. Porque todo lo que se había hecho durante el día, arado, pesca, vigilancia, pelea, duelo,
fuego, plegaria, se acumulaba en los músculos, en los pensamientos, en los huesos. Y aunque no había un buen colchón, ni una manta térmica, ni un difusor de lavanda, había algo mejor, había significado. Dormir después de haberlo dado todo no es un lujo, es una necesidad. Es el premio invisible de los que no se rinden, y eso es lo que el mundo moderno ha olvidado. Hoy exigimos dormir como reyes, sin vivir como guerreros. Queremos paz sin haber pasado por la batalla. Queremos descanso sin desgaste. Pero el alma humana no funciona así. El descanso solo se honra cuando viene después del sacrificio. El vikingo, cuando cerraba los ojos, sabía que podía no abrirlos más. Pero también sabía que, si despertaba, tendría una razón para hacerlo. Y eso, solo eso, le bastaba para dormir en paz. No por seguridad, por propósito, porque había hecho lo que debía, porque había amado, luchado, sufrido, entregado, porque estaba escribiendo su saga personal, una que mereciera ser contada junto al fuego por generaciones. Y si no lo lograba, al menos habría intentado vivir con fuerza. Esa es la verdadera lección. No es que dormían mal, es que vivían tan intensamente que dormir bien era irrelevante. Tú, que ahora cierras los ojos en una habitación silenciosa, con la temperatura perfecta, con tu móvil cargando a un lado, ¿te atreves a decir que vives así? Porque si no vives con intensidad, si no te cansas con sentido, si no te enfrentas al miedo, al frío, al dolor y a la pérdida, entonces no estás durmiendo. Estás escapando. Y lo peor que puede hacer un alma no es dormir mal, es dormir vacía. Por eso esta historia, aunque te parezca aburrida, es más real de lo que imaginas. No por sus nombres, no por sus fechas, no por sus batallas, sino por lo que representa el ejemplo de un ser humano que no tenía nada, pero lo dio todo. Ese es el secreto del descanso verdadero. Y no necesitas ser vikingo para entenderlo. Solo necesitas mirar tu día con honestidad y preguntarte, ¿me lo he ganado? Porque quien se gana su descanso, aunque duerma entre piedras, duerme como un rey. Y quien no se lo gana, aunque duerma entre sábanas de seda, nunca descansará de verdad. Sueño Sabio no te cuenta estas historias para entretenerte, te las cuenta para despertarte, porque el que aprende a dormir como un vikingo nunca vuelve a cerrar los ojos sin sentido. Ahora apaga la luz, cierra los ojos, respira hondo y recuerda, dormir no es el final del día, es la consecuencia de cómo lo viviste. Ningún vikingo nacía sabiendo lo que era la vida dura, pero todos nacían en ella, y eso lo cambiaba todo. Porque en aquel mundo no había infancia como la entendemos hoy. No existía la idea de proteger a los niños del dolor, del miedo o del trabajo. Al contrario, se les enseñaba a vivir con ello, a enfrentarlo, a absorberlo como parte natural del crecimiento. Los niños vikingos no jugaban a ser adultos. Eran adultos en miniatura. A los 5 años ya ayudaban a cortar leña, a cuidar ovejas, a encender el fuego. A los 8, remaban. A los 10, sabían usar una daga. A los 12, algunos ya habían visto morir a alguien. Y a los 15, ya se esperaba que supieran si serían guerreros, artesanos, exploradores o sacerdotes. No era crueldad, era pragmatismo brutal. Si el mundo no te espera, tú no puedes esperar al mundo. Y eso generaba una niñez distinta, más despierta, más cruda, pero también más conectada con la realidad. Los niños no eran inútiles adorables. Eran parte activa del sistema de supervivencia. Su valor no se medía en notas, sino en capacidad. Y esa capacidad se construía a través del ejemplo. No había escuelas formales. Dormir como niño vikingo no era descansar del juego. Era reponer fuerzas después de trabajar como uno más. Y ese tipo de sueño, aunque breve, era profundo, porque nacía de un cuerpo agotado, de una mente entrenada, de una rutina implacable. Y, sin embargo, no todo era dureza. También había ternura. También había cuentos antes de dormir, relatos de Odín, de Thor, de dragones y gigantes. El niño que dormía en una choza vikinga no se preguntaba si era feliz, se preguntaba si estaba preparado, y eso lo marcaba de por vida. Hoy sobreprotegemos tanto que convertimos la debilidad en un rasgo aceptable. Ellos hacían lo contrario, convertían el temple en un deber, y eso dejaba huellas profundas. Huellas que, con los años, se convertían en liderazgo, en resiliencia, en coraje. Por eso, la frase que describe mejor esa infancia es simple y poderosa. No te preparaban para la vida, te metían en ella. Y ese tipo de educación no forma consumidores, forma leyendas. En la era vikinga,
El amor no era una flor. Era una piedra, no era delicado, era resistente. No se decía con palabras dulces, sino con actos concretos, con lealtad, con presencia, con aguante. El matrimonio no era una fantasía romántica ni una historia de película. Era un acuerdo vital, una alianza estratégica. Se necesitaban mutuamente para sobrevivir. Y desde ahí, con los años, nacía el afecto. No al revés. Los vikingos no amaban como nosotros. No por cómo sonaba un te quiero, sino por lo que demostrabas cada día. Que traías leña, que compartías la casa, que defendías el hogar, que llorabas juntos si un hijo se moría, pero te levantabas igual al día siguiente. El romanticismo era práctico. Se casaban jóvenes, no porque no supieran amar, sino porque sabían que solos no durarían mucho. Y sin embargo, entre esas uniones duras y ásperas, nacía algo auténtico, un amor tan resistente como el mundo en el que vivían. Y no eran perfectos. En las sagas antiguas se hablaba de mujeres que navegaban con sus esposos, que empuñaban espadas, que lideraban hogares mientras los hombres partían, porque en ese mundo el género no era excusa, todos debían aportar, todos debían ser fuertes, todos debían resistir, y por eso el vínculo de pareja era tan poderoso. No era sentimentalismo, era hermandad, era confianza tejida en días oscuros y noches interminables. Dormir junto a alguien no era lo que hacemos hoy, con espacio de sobra, con dispositivos en mano, con auriculares y playlist personal. Dormir junto a alguien era supervivencia compartida, era calor real, era piel junto a piel, no por pasión, sino por necesidad profunda. Y desde ahí, sí, también nacía la ternura, la risa, el deseo. Porque cuando se comparte el miedo, el frío, el hambre y el luto, también se comparte la esperanza. Y eso hace que el amor crezca como crecen las raíces bajo la nieve, invisibles, lentas, pero implacables. Hoy decimos que el amor debe ser ligero, libre, fácil. Ellos sabían que el amor que vale la pena siempre cuesta. Y ahí va una frase que no necesita explicación. Quien solo ama cuando es fácil, nunca ha amado de verdad. El vikingo no escribía poemas, pero se partía el alma por quien compartía su mesa. Y eso, aunque no suene romántico, es amor. Cuando un vikingo moría, no dejaba herencia en forma de dinero, dejaba reputación, su nombre, su historia, sus decisiones, lo que hizo y lo que no, lo que dijo cuando nadie escuchaba, lo que construyó con sus manos y lo que destruyó con su rabia, eso era lo que quedaba. No se recordaban por lo que poseían, sino por cómo vivieron. Y ese es, quizás, el mayor abismo entre su tiempo y el nuestro. Hoy valoramos la apariencia, la estética, el impacto fugaz. Ellos valoraban la consistencia, la verdad, la huella silenciosa que no se ve, pero que se siente. Porque el verdadero legado no está en los monumentos, está en las pequeñas acciones diarias que suman, en el respeto ganado a pulso, en la mirada de quien sabe que puede confiar en ti, en el hijo que repite tus palabras sin darse cuenta, en el amigo que aún cuenta tu historia después de que te fuiste. El vikingo no aspiraba a ser viral, aspiraba a ser eterno. Y esa eternidad no dependía de fama, sino de coherencia. De que tus actos hablaran más fuerte que tu voz. De que tu historia fuera lo suficientemente sólida como para sobrevivir al olvido. Hoy, tú puedes tener 1000 fotos, 1000 publicaciones, 1000 seguidores y no dejar nada. Porque la cantidad no compensa la falta de esencia. En cambio, un vikingo podía no haber salido nunca de su aldea, no saber leer ni escribir, no haber comandado ejércitos y aún así ser leyenda. Porque su vida tenía una dirección, una intensidad, una verdad que se imponía aunque nadie la aplaudiera. Dormir, entonces, era también eso, cerrar los ojos sabiendo que si no despertabas, alguien seguiría tu ejemplo, que tu esfuerzo no fue en vano, que no pasaste por este mundo solo para consumir oxígeno. Y esa paz interior, esa última respiración tranquila, es lo único que al final importa. Hoy tenemos 1000 maneras de entretenernos, pero pocas formas de vivir con sentido. Ellos tenían pocas distracciones, pero muchas razones para no rendirse. Y por eso, aunque murieran jóvenes, fríos, solos o heridos, muchos murieron plenos, porque lo habían dado todo. Y en este mundo moderno, con tanta comodidad, tanta información y tanta distracción, esa es la pregunta que sigue doliendo. ¿Estamos dejando algo que merezca ser recordado? Sueño sabio no revive estas historias para endulzarte el oído. Así que vive con propósito, duerme con sentido, y cuando llegue tu noche final,
que te encuentre en paz, no porque hiciste todo, sino porque hiciste lo que importaba. No todos en la era vikinga eran guerreros. No todos tenían voz en las decisiones, no todos eran libres, también estaban ellos. Los que no tenían nombre, los que no heredaban nada, los que no eran dueños ni de su cuerpo, ni de su tiempo, ni de su descanso, los esclavos. En nórdico antiguo se les llamaba Niar, y su existencia no era marginal, era cotidiana, eran parte del engranaje de ese mundo que hoy muchos romantizan. Se les compraba, se les capturaba en expediciones, se les entregaba como tributo. Algunos nacían esclavos, otros eran tomados en guerra. Su crimen, haber estado en el lugar equivocado. Su condena, servir hasta morir. El esclavo vikingo no dormía mejor, ni peor. Dormía menos, dormía donde se podía. Encima de herramientas, junto a los animales, a veces en el suelo de piedra, a veces en los establos. Dormía vigilando, dormía temiendo, dormía con un oído alerta, porque cualquier error, cualquier retraso, cualquier mirada mal entendida podía costarle un castigo o la vida. Y sin embargo, dentro de esa oscuridad, algunos resistían. Encontraban momentos para recordar su nombre, aunque ya nadie lo dijera. Momentos para hablar en voz baja de la tierra de la que venían, para enseñarse canciones, historias, silencios, porque incluso en la esclavitud más dura, el alma humana no se deja apagar del todo. Había quienes huían, quienes planeaban su escape durante meses, quienes se escondían en bosques imposibles, quienes se rebelaban, aunque supieran que el precio sería la muerte, porque preferían morir como hombres que vivir como sombras. Y había otros que incluso dentro de la esclavitud encontraban una forma de trascender. Se ganaban respeto, demostraban talento. Eran artesanos, curanderos, contadores de historias. A veces eran liberados, a veces no, pero siempre dejaban rastro, porque la libertad, cuando no es física, puede ser interna. Dormir siendo esclavo era otra cosa, no era descanso. Y eso revela otra de las grandes verdades que hemos olvidado. El descanso solo es real cuando se tiene libertad. Hoy te quejas porque no puedes dormir bien, porque tienes muchas cosas en la cabeza, porque hay estrés, pero tienes cama, tienes techo, tienes nombre, tienes derechos, y aún así no puedes descansar. Entonces, quizás no es el mundo lo que te roba el sueño, es la desconexión con lo que de verdad importa. Porque el sueño, como la libertad, no está garantizado. Se gana, se cuida, se honra. Los esclavos vikingos no tenían ese lujo. Pero nos dejaron una lección que pocos quieren mirar. No basta con admirar a los héroes, hay que recordar a los olvidados. Porque su historia también es nuestra historia. La historia ha terminado, pero el eco sigue. Porque las historias verdaderas no se apagan con la última palabra. Se quedan, se meten bajo la piel. En el rincón exacto donde el alma guarda lo que no quiere olvidar. Y ahora que lo has visto todo, el frío, la sangre, la noche, el miedo, el amor, la esclavitud, el mar, el legado, puedes hacerte la única pregunta que realmente importa. ¿Y tú cómo estás durmiendo? No se trata de la almohada, no se trata del silencio o de la temperatura, se trata de lo que cargas, de lo que callas, de lo que ignoras, de lo que decides postergar cada día con la excusa de que mañana será distinto. Pero mañana no es distinto si tú no lo eres. Los vikingos no dormían mejor, dormían con propósito. Dormían cuando podían, no cuando querían. Dormían sin saber si despertarían, pero dormían sabiendo que habían vivido ese día como si fuera el último, con crudeza, con pasión, con verdad. Nosotros, con todas las herramientas, los lujos, las posibilidades, aún no sabemos hacerlo, porque olvidamos lo esencial. El alma también se cansa, y solo descansa cuando está alineada con lo que hace. El descanso profundo no es físico, es moral, es espiritual, es existencial. Y tú, si cada noche te acuestas con la sensación de que algo falta, de que algo no encaja, de que podrías haber hecho más, dicho más, sentido más, entonces ya sabes lo que tienes que cambiar. No necesitas viajar a otra era. No necesitas vivir como un vikingo. Solo necesitas recordar lo que ellos nunca olvidaron, que el mundo no te debe descanso. Te lo tienes que ganar. Así que empieza a vivir de una forma que haga que tu descanso valga la pena. No como un premio, sino como una consecuencia. No como un escape, sino como una ofrenda. Porque cuando vives con sentido, el sueño viene solo. Y ahí, justo ahí,
descubrirás algo que ni la ciencia, ni la tecnología, ni las pastillas pueden darte. La paz que se siente cuando por fin, después de tanto, puedes cerrar los ojos sin miedo. Si esta historia despertó algo en ti, no lo ignores. Hay relatos que no solo se escuchan, se sienten. Y si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Suscríbete a Sueño Sabio y acompáñanos en este viaje donde las noches cuentan verdades que el día oculta. Dale like si esto removió tu mente, comenta qué parte se quedó contigo y comparte este video con quien necesite recordar que dormir bien empieza por vivir mejor. Aquí no solo hablamos del pasado, lo usamos para transformar el presente y eso solo acaba de comenzar.